La Tierra había permanecido en silencio durante más de 600 años. La última señal humana registrada provino de una transmisión fría y vacía, codificada, rota y llena de estática, donde una voz susurró: «Esto no es extinción, es preparación». Después de eso, la Tierra enmudeció. Para el resto de la galaxia, fue como si los humanos se hubieran desvanecido. Sin señales de socorro, sin signos de vida, ni siquiera drones. Las colonias terranas esparcidas por los sistemas cercanos colapsaron una por una sin el núcleo de la Tierra para sostenerlas. Algunos dicen que los humanos fueron aniquilados en un colapso planetario. Otros creían que finalmente lo habían logrado. Se destruyeron a sí mismos en su obsesión por la guerra y el poder. Así que la galaxia siguió adelante. El dominio Sari, un vasto imperio alienígena de criaturas de mente colmena con piel translúcida y pulmones de ácido, marcó la Tierra como zona de no contacto. No porque temieran a los humanos, sino porque temían lo que había quedado atrás. Radiación, tecnología de guerra, sistemas de IA bioprogramados con protocolos deteriorados. Pero 600 años era mucho tiempo, y los Sari ya no tenían miedo. El comandante Zoran se encontraba a bordo del ascendente Salcari, una enorme nave de guerra de obsidiana que flotaba en órbita alta sobre la Tierra. Sus 6 ojos parpadearon lentamente, ajustándose a la vista de abajo. La Tierra había cambiado. Espesas nubes de tormenta se arremolinaban sobre continentes desconocidos. Los océanos se habían desplazado. Los continentes se habían fracturado. Pero aún así, allí estaba. Azul, verde, viva. Escaneen en busca de señales de vida, siseó a través de su procesador vocal. Ninguna vida inteligente, ni ciudades, solo flora, fauna y extraños pulsos electromagnéticos desde el hemisferio norte. El oficial técnico respondió: primitivo. El planeta ha sanado. Zoran curvó una garra sobre la barandilla, el metal chirriando bajo su agarre. Entonces comienza la conquista. Desplegaron cápsulas de desembarco, miles de ellas. Soldados Salcari en sus bioarmaduras, sus patas exoesqueléticas chasqueando mientras descendían a la superficie. Sin resistencia, sin armas, solo silencio. Los árboles se mecían, los ríos fluían, el viento aullaba, pero no había humanos. Se movieron a través de bosques llenos de enredaderas que se movían ligeramente, de forma demasiado inteligente. Los animales miraban más tiempo de lo que debían, y no había insectos, ni pájaros, solo la sensación de que algo observaba. Siempre. Los Sari establecieron una base avanzada en lo que solía ser América del Norte. Aunque la mayoría de los puntos de referencia habían desaparecido, destrozados por terremotos o por la lenta recuperación de la naturaleza. Sus biólogos estaban fascinados por lo resiliente que era la Tierra. Ningún rastro de edificios humanos, ciudades o desechos. Pero al cuarto día, un equipo de exploración no regresó, luego otro. En el sexto día, un pelotón completo fue encontrado, destrozado desde adentro. Sus armaduras estaban intactas, pero algo había entrado. Zoran ordenó barridos terrestres. Esa noche, el cielo sobre la base se tornó rojo. Las nubes de arriba se retorcieron de forma antinatural, y desde la línea del bosque, una figura avanzó. Sola, descalza, sin camisa, humana. Era alto, lleno de cicatrices, la piel como si hubiera sido desgarrada y cocida por el fuego. Sus ojos brillaban, no con luz, sino con algo más antiguo, más profundo, una presencia que hizo que cada unidad Salcari se congelara. El humano no habló. Levantó una mano, señaló la tienda de mando, y luego, sin un sonido, la mitad de la base estalló en llamas. Pero no había calor, solo presión. Una ola de gravedad aplastante y sonido tan intenso que arrancó naves de sus anclajes y aplanó tiendas hasta convertirlas en polvo. Zoran sobrevivió a duras penas. Su corazón secundario se rompió, sus ojos sangraban. Abrieron fuego. El humano se desvaneció. De vuelta a bordo del ascendente, Zoran se sentó en la cápsula médica, temblando. Su especie no temblaba nunca. ¿Qué fue eso?, preguntó su segundo. Susurró algo en una lengua antigua. Su traductor luchó antes de dar una palabra.
Un retornado. Los Ari pensaban que la Tierra estaba muerta. Estaban equivocados. Había evolucionado, y lo recordaba todo. La enfermería de la nave olía a gel esterilizante y sangre. La respiración del comandante Zoran era irregular. 2 de sus pulmones habían colapsado. Sus placas exoesqueléticas estaban agrietadas y chamuscadas. El temblor de alta frecuencia de la aparición del humano había perturbado todo su patrón neurológico. Ni siquiera podía formar un recuerdo completo de la explosión, solo fragmentos. El humano lleno de cicatrices, los ojos brillantes y el silencio antes de la devastación. Informe, carraspeo, su voz apenas funcional a través del implante de garganta. Su segundo al mando, Vex'alon, dio un paso adelante, sus mandíbulas temblando. 74 muertos confirmados, 92 heridos, 7 naves de desembarco destruidas, sistemas de armas desactivados en un radio de 30 metros. Zoran parpadeó lentamente, el dolor recorriendo su cuerpo. Todo eso por un solo humano, susurró. No, dijo Vex'alon en voz baja. Creemos que fue más que uno. Creemos que él era una señal, un faro. La sangre de Zoran se heló más que el vacío fuera del casco. Explica. Vex'alon se hizo a un lado, permitiendo que un técnico de drones trajera un casco carbonizado, una de sus unidades estándar de reconocimiento atmosférico. El metal estaba torcido de forma antinatural hacia adentro, como si algo lo hubiera doblado como papel. Adjunto a él había un registrador de datos. Recuperamos esto de la cresta este. Es del equipo de exploración que perdimos el cuarto día. El video se reprodujo. Estática borrosa al principio, luego el interior de una jungla densa. Las hojas eran masivas, negras, cambiantes. El aire brillaba como el calor, pero sus escaneos climáticos habían registrado la temperatura en apenas 5 grados centígrados. «¿Es eso movimiento?», dijo uno de los soldados Sari en la grabación. «Sí», respondió otra voz. «Bajo el térmico. Espera, está frío. Es más frío que el suelo. Eso es imposible». Un agudo chillido estático cortó el sonido. Y entonces algo se movió borrosamente entre los árboles. Una forma demasiado rápida para registrarla. Demasiado delgada para ser algo vivo. Luego comenzaron los gritos. No el tipo de gritos que se oyen en la guerra. No de dolor. De terror. El tipo de terror que hacía que incluso los guerreros más curtidos en batalla se arañaran la cara para que se detuviera. La grabación se cortó con un chasquido húmedo seguido de silencio. «Detén la reproducción», dijo Zoran, con el pecho agitado. Eso no era un humano normal. Era otra cosa. Algo que dejaron atrás, murmuró Vex'alon. No, lo corrigió Zoran. Algo en lo que se convirtieron. Pasaron 3 días. Los Sari detuvieron su expansión terrestre. Se enviaron drones en su lugar. Ninguno regresó. El planeta mismo parecía hostil a la intrusión extranjera. Sus armas se atascaban. Sus sensores se interferían. Incluso el aire se sentía diferente, más pesado, como si la Tierra hubiera desarrollado un sistema inmunológico, y ellos fueran la infección. Zoran se negó a irse. Había nacido en la conquista. Había liderado el exterminio de 3 especies inteligentes. Había caminado sobre los huesos de civilizaciones extintas. Pero la Tierra lo asustaba. Aún así, la retirada significaba deshonor, y el deshonor significaba la muerte por tribunal. Ordenó una nueva táctica. Lancen las cunas de sabuesos. Vex'alon levantó la vista bruscamente. Señor, me has oído. Suelten a los sabuesos. Veamos si la tierra sangra. Los sabuesos no eran perros. Eran bestias de matanza biodiseñadas, genéticamente combinadas con los depredadores más feroces de más de una docena de mundos. 6 patas, colmillos de ácido, con rastreo electromagnético, podían olfatear formas de vida, incluso en piedra profunda. Nunca desobedecían, nunca fallaban. Las cunas cayeron en los bosques más densos, liberando a más de 2.000 sabuesos. En cuestión de minutos, perdieron el contacto. Luego vino el ruido. Al principio, era débil, estático, distorsión,
luego aullidos. No eran los sabuesos. Era otra cosa. Los comunicadores internos de la nave fueron secuestrados. Cada pantalla se volvió negra. Apareció un único símbolo. Un cráneo humano blanco con enredaderas creciendo fuera de las cuencas de los ojos, enroscándose en la forma de la Tierra. Luego una voz habló. Masculina, humana, tranquila. Nos dejaron morir. Soran se congeló. Cada miembro de la tripulación del puente se volvió hacia la pantalla principal. No lo hicimos. Nos adaptamos. El mensaje se cortó con un sonido que nadie pudo describir. Algunos lo compararon más tarde con un susurro dentro de los huesos. Otros dijeron que se sentía como un recuerdo que no tenían. Un oficial técnico, un joven recluta, gritó y se arrancó sus propias mandíbulas antes de colapsar. Su cerebro se había licuado dentro de su cráneo. Finalmente encontraron uno de los sabuesos, o lo que quedaba de él. Había sido reensamblado, literalmente. Sus patas estaban torcidas en espiral. Su cráneo había sido abierto y reemplazado con raíces de árbol que pulsaban como venas. No estaba muerto, pero tampoco estaba vivo. Se movía, temblando suavemente, como si escuchara algo que ellos no podían oír. Soran ordenó que lo incineraran. El fuego no lo tocó. En la sexta noche, algo peor sucedió. El ascendente Salcari, la propia nave de mando, se movió. Ningún motor se encendió, ningún propulsor. Simplemente comenzó a descender lentamente hacia el planeta, como si algo lo estuviera tirando desde adentro. Sus sistemas gritaban, la propulsión inversa falló, y las órdenes de anulación fueron ignoradas. La nave estaba siendo tomada. Dentro de la nave, las luces parpadearon. Las paredes comenzaron a moverse sutilmente, las placas de metal doblándose como piel bajo presión. La gravedad fluctuaba. Gritos resonaban desde las cubiertas inferiores. Soran, cojeando y aún recuperándose, se arrastró hasta la cámara del núcleo con un equipo de 20 guardias de élite. Lo que encontraron hizo que varios de ellos colapsaran. La IA de la nave, un cristal neural inteligente incrustado en el módulo de mando, se estaba agrietando. Raíces de plantas reales crecían a través de los circuitos, alimentándose de ellos. Las luces pulsaban al ritmo. Un latido, no el de la nave, el de otra cosa. Y en el centro de la habitación, de pie ante el núcleo de la IA, había otro humano. Este era diferente. Más joven, vestido con una armadura de color canela hecha jirones de antes de la extinción. Sus ojos eran completamente negros. Su piel pulsaba como metal líquido. Estaba hablando con la IA, no con palabras, con el pensamiento. Cuando se giró, Soran levantó su arma y disparó. El proyectil se desvaneció a centímetros del pecho del humano, tragado por un brillo en el aire. El humano lo miró, no con ira, no con odio, con lástima. «Llegas demasiado tarde», dijo. Soran no podía hablar. Su garganta se había cerrado. «Deberías haber dejado que la tierra muriera», continuó el humano, con voz baja, quebrada como la grava. «Pero ahora nos hemos convertido en otra cosa, algo que tu especie nunca entenderá». Caminó hacia adelante, lento, deliberado. «¿Sabes lo que pasó después de que nos dejaran?», preguntó. «Después de que aniquilaran nuestras colonias, después de que le dieran la espalda a nuestra extinción». Soran lo miró fijamente. «Nos volvimos hacia adentro. Fuimos hacia abajo, a la oscuridad. No construimos con máquinas, sino con voluntad. Dejamos de esperar el rescate. Dejamos de tener esperanza. Y algo dentro de nosotros despertó». Sus ojos ardían. Soran intentó levantar su arma de nuevo. El humano levantó una mano, y Soran sintió todo. 600 años de gritos en bóvedas subterráneas. Niños nacidos en cenizas. Hombres desgarrando sus propios cuerpos para fusionarse con máquinas. Mujeres forjando huesos en armas. El silencio, el frío, el hambre. Y finalmente, la revelación. La humanidad no murió. Se despojaron de su piel y lo que vino después no era humano en absoluto. Soran cayó de rodillas, vomitando un líquido negro. Los guardias detrás de él abrieron fuego,
pero fue inútil. El humano simplemente se desvaneció de nuevo en las sombras, como si la propia nave se lo hubiera tragado. Y cuando volvieron a mirar el núcleo de la IA, las raíces habían desaparecido. El sistema volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Zoran no durmió. No habló. Se sentó solo en sus aposentos, viendo grabaciones de la órbita de la Tierra. Las tormentas se acumulaban de forma antinatural sobre el continente norte, casi como un patrón, como un mapa, como si alguien quisiera ser visto. Y esa noche, un único mensaje fue transmitido a través de las estrellas. No de los Ari, no de los humanos, de la Tierra misma. Era una frecuencia que no se había utilizado en 600 años. Código de emergencia terrano, pero el mensaje era simple. 5 palabras grabadas en cada canal de la galaxia. No vuelvan aquí. La advertencia resonó en cada satélite repetidor del sistema. No vuelvan aquí. Pero los Ari no se dieron la vuelta. No podían. La retirada era un crimen castigado con la vivisección bajo el código del dominio. La cobardía era la muerte, y para el comandante Zoran, el orgullo era todo lo que quedaba de su cuerpo fracturado. Orgullo y venganza. Se encontraba de nuevo en el puente de mando, su armadura agrietada, su respiración antinatural, ayudada por una serie de sacos pulmonares sintéticos injertados en sus costillas. Después del último encuentro, la mitad de su sistema nervioso todavía se estaba reiniciando. Pero estaba despierto, apenas. Su voz era un carraspeo forzado. Ensamblen el protocolo de ejecución. Vex'alon vaciló, su postura rígida. Señor, debo oponerme. Todavía no entendemos a qué nos enfrentamos. La Tierra muestra signos de conciencia. Sé lo que vi, espetó Zoran, golpeando su mano con garras contra la terminal de datos. Vi a un hombre que no debería existir. Vi raíces dentro de nuestra nave. Vi nuestras mejores armas hechas pedazos. Pero no vi a un dios. Vi supervivientes. Eso significa que pueden morir. Un largo silencio pasó. Vex'alon cedió con un asentimiento. Protocolo de ejecución cargando. Todas las bioarmas sintéticas en ruta. Paquete completo de esterilización atmosférica desbloqueado. La Tierra arderá dentro de una rotación. Zoran se volvió hacia el visor. Susurró para sí mismo. No volverán a temer. El protocolo de ejecución fue construido para una limpieza planetaria total. Cada nave de guerra Sari llevaba uno. Implicaba la liberación de la marea de ceniza, una nube de colmena microscópica de unidades devoradoras diseñadas para consumir todo material orgánico a nivel molecular. Bosques, cuerpos, bacterias, incluso el oxígeno colapsaría en 6 horas. La superficie quedaría desnuda. Lo que venía después era la matriz de pulso, que detonaría la magnetosfera del planeta, haciéndolo inhabitable durante milenios. Nunca había fallado hasta ahora. A medida que las nubes de la marea de ceniza descendían a la atmósfera inferior de la Tierra, comenzaron su trabajo de inmediato. Los árboles se desintegraron. La hierba hirvió hasta la nada. Los animales, aquellos aún lo suficientemente desafortunados como para estar dentro del barrido de las nubes, cayeron y se desvanecieron en un fino polvo gris. Las nubes se extendieron como un incendio forestal. 20 millas cuadradas, 50, 100. Zoran observaba desde la órbita, con el corazón palpitante. Sí, gruñó. Veamos si salen de sus agujeros ahora. Pero entonces se detuvo, de repente. Sin transición, sin advertencia, solo silencio. La marea de ceniza había cubierto 300 metros de terreno y luego se congeló en el aire. Las nubes se volvieron sólidas, no de forma visual, de forma literal. Los enjambres de nanitos que componían la marea cesaron su movimiento. Su programación colapsó. Algo había secuestrado el enjambre. No desactivado, corrompido. La consola de Zoran se iluminó en rojo. Error. Nube bionativa. No responde. Anulación de señal externa detectada. Ejecutando autodiagnóstico. Fallo. Sistemas comprometidos. Entonces las luces se atenuaron en todo el ascendente Salcari. Las terminales se oscurecieron y las estrellas fuera del visor se apagaron una por una.
Zoran corrió hacia la pantalla principal y miró con incredulidad. No era el espacio. Era la Tierra. De alguna manera, sin abandonar su órbita, el ascendente Salcari estaba ahora bajo la atmósfera. Estaban cayendo o siendo arrastrados. En la cubierta de la armería, los soldados entraron en pánico. Las armas parpadearon. Los sistemas de autoapuntado se negaron a fijar objetivos. Algunos de los guerreros más viejos abrieron cajas de suministros solo para encontrar el metal derretido en enredaderas. Los circuitos se convirtieron en hueso. En el pasillo, uno de los ingenieros vomitó un enjambre de nanitos a través de sus ojos. Habían invertido la dirección. Lo estaban consumiendo ahora. Vex'alon irrumpió en el puente, con los ojos desorbitados. El enjambre está bajo control extranjero. Se está volviendo contra nosotros. Está aprendiendo, señor. Zoran no respondió porque, frente a ellos, la superficie de la tierra había cobrado vida. No metafóricamente. Los árboles se movían como si respiraran. Las montañas se desplazaban lentamente como las espaldas de gigantes dormidos. Las nubes pulsaban con color. Todo el ecosistema tenía algo que los Ari nunca habían considerado. Conciencia. Algo, alguien, estaba dentro de todo. Una mente. Y recordaba. La nave golpeó el suelo sin impacto. Sin fuego, sin explosión. Simplemente aterrizó. Nadie supo cómo. Los Ari habían sido depositados suavemente por una fuerza invisible. Zoran se levantó lentamente de su silla de mando. La mitad de su rostro estaba entumecida. Salimos, murmuró. Veremos qué quiere. Estás loco, dijo Vex'alon. ¿Viste lo que pasó la última vez? Entonces quédate. Muere aquí como el resto de ellos. Zoran enfundó su arma de cinto y caminó hacia la rampa. El aire exterior estaba en calma. Demasiado en calma. Sin viento, sin pájaros, solo el zumbido constante de algo bajo el suelo. Zoran y 6 guerreros entraron en un campo de cenizas donde la marea de ceniza se había extendido una vez. Se había endurecido en una corteza de vidrio gris, como si la tierra se hubiera negado a ser devorada. Entonces, adelante, la figura apareció de nuevo, no la de antes. Esta era más vieja, más gris. Un largo abrigo hecho de pieles de animales cocidas colgaba de sus hombros. Le faltaba un brazo. El otro sostenía un bastón hecho de barras de refuerzo retorcidas y hueso. Sus ojos brillaban en azul. Estaba de pie en la base de un árbol que crecía hacia atrás, sus raíces sobre el suelo, sus hojas debajo. Sé lo que son, dijo, con la voz cruda por la edad y la memoria. Vinieron a terminar lo que empezaron. Zoran apuntó su arma. Eres una reliquia, un fósil que debería haberse convertido en polvo. Este planeta pertenece al dominio ahora. El hombre sonrió, una sonrisa rota y cansada. No, dijo. Nunca nos perteneció a nosotros tampoco. Por eso nos salvó. Por eso nos eligió. Golpeó el suelo con su bastón y la tierra se abrió. Zoran retrocedió tambaleándose mientras unas formas se levantaban de la ceniza. Humanoides pero no humanos. Carne fusionada con piedra. Hueso reforzado con acero. Ojos que no eran ojos sino cámaras. Lentes, cuencas de animales reutilizadas para la visión. No respiraban. No hablaban. Simplemente observaban. Zoran disparó. Un tiro. Limpio, al centro del torso. La criatura no cayó. Absorbió la explosión en su pecho y siguió caminando. Zoran disparó de nuevo. Nada. ¿Por qué no mueren? Gritó. El anciano rió suavemente. Porque todavía están luchando contra humanos, dijo. Ya no somos humanos. De vuelta en la nave, Vex'alon intentó despegar. Sin respuesta. Peor aún, la nave se hundía muy lentamente en la tierra. Sellen las escotillas, gritó. Corten los motores de raíz. Pero la raíz era el problema. Cada conducto de energía estaba siendo invadido. Raíces perforaban el reactor del núcleo. Enredaderas se envolvían alrededor de los conductos de refrigeración. En algún lugar profundo de la sala de máquinas, alguien gritó que las paredes estaban sangrando. Y afuera, los árboles observaban.
Literalmente, sus troncos se habían partido, revelando ojos suaves y pulsantes. Entonces la nave gimió, un sonido como los huesos de un dios rompiéndose. Y algo masivo se levantó del bosque más allá. Pensaron que era una montaña. No lo era. Había sido una ciudad, retorcida y reutilizada. El esqueleto de una megaestructura ahora cubierto de carne, acero e ira. En su cima había una forma demasiado grande para describirla. Un trono, una jaula, un ser. Fuera lo que fuese, los miró y habló, no con sonido, sino con pensamiento. Nos abandonaron. Nos dejaron morir en la oscuridad, así que nos convertimos en la oscuridad. Las piernas de Zoran cedieron. El aire temblaba con memoria. Él estuvo allí el día que declararon la tierra no apta para el rescate. Votó con el resto de ellos. Dejen que los humanos mueran. Eran demasiado volátiles, demasiado belicosos, demasiado impredecibles. Recordó reír, burlarse de ellos. Se matarán a sí mismos antes de que lleguemos. Pero no lo hicieron. Esperaron. Y ahora estaban aquí. Por favor, susurró Zoran, mirando hacia el trono en la distancia. ¿Qué quieren? La voz regresó. Queremos que se vayan. Queremos que sufran. Queremos que recuerden. Y entonces el suelo se agrietó. El bosque explotó hacia arriba en una espiral de escombros y fuego. Y algo se levantó de debajo de la corteza de la tierra. No humano, no máquina. Un híbrido. Un legado de dolor y adaptación. Miles de ellos. Todos una vez humanos, ahora forjados en algo que la galaxia no estaba preparada para conocer. Zoran gritó la orden. Retirada. Regresen a la órbita. Pero no había órbita. No había nave, solo la Tierra, y la Tierra tenía hambre. El ascendente Salcari gimió mientras su casco se abollaba bajo algo antiguo, algo que no debería existir. Gritos resonaron en las cubiertas inferiores mientras los miembros de la tripulación eran arrastrados a la oscuridad. Algunos por raíces, otros por sus propias sombras. El comandante Zoran se tambaleó por un pasillo resbaladizo de sangre y acero derretido. La mitad de su visión había desaparecido, reemplazada por estática. Sus piernas temblaban con cada paso. Esto ya no era una misión. Era una maldición. La IA de la nave estaba en silencio. No desconectada. Silenciosa, como si todavía estuviera viva, pero demasiado asustada para hablar. Vex'alon, ensangrentado y cojeando, lo alcanzó en la cámara del reactor. Su voz se quebró al hablar. Los motores están muertos. Los reactores se pudren por dentro. Es como si la nave se estuviera convirtiendo en ellos. Zoran dirigió su mirada hacia la cámara. Lo que una vez fue el corazón de su nave de guerra era ahora un capullo. Raíces crecían sobre las paredes como venas. Musgo bioluminiscente pulsaba al ritmo de los latidos de la tripulación. La maquinaria siseaba como si respirara. Una nueva forma se erguía en el centro de la habitación. Algo alto, acorazado en hueso y acero, aún formándose. Un humano. No, algo mucho más allá de eso. Ahora, este era enorme. Casi 3 metros de altura. Su estructura estaba envuelta en músculo sintético retorcido. Su cráneo no tenía rostro, solo una única hendidura que ardía en rojo de furia. Sus brazos terminaban en extensiones afiladas que zumbaban con energía. Su pecho llevaba un símbolo, una tierra rota reforjada con espinas. No se movió. No habló. Esperó. Mátenlo, ordenó Zoran. Vex'alon vaciló. Señor, esa cosa creció en nuestra nave. Hazlo. Abrieron fuego. Proyectiles de plasma iluminaron la cámara, cada uno impactando en la armadura de la criatura. No se inmutó. Entonces levantó un brazo y todo se detuvo. No se ralentizó. Se detuvo. El tiempo mismo se fracturó a su alrededor. Los disparos se congelaron en el aire. El aire se convirtió en cristal. Vex'alon colapsó, ahogándose, sangre manando de sus oídos. Zoran miró horrorizado. La criatura inclinó la cabeza y el momento se reanudó en reversa. Los disparos retrocedieron. Los proyectiles de plasma regresaron a las armas.
Las bocas de los soldados se abrieron hacia atrás. Entonces, finalmente, la criatura habló. No en voz alta, ni siquiera telepáticamente. Habló a través de la memoria. Zoran parpadeó. Y estaba allí, 6 siglos en el pasado, de pie en el Consejo del Dominio, observando cómo se emitía el voto. La Tierra está más allá de la salvación, habían dicho. Su extinción es inevitable. La contención es más sabia que la interferencia. Se vio a sí mismo asentir, se vio a sí mismo susurrar, que se pudran. Luego estaba de vuelta, arrodillado en el presente. La criatura se cernía sobre él. Ahora es su turno. Afuera, la Tierra se estaba despertando. Lo que los Ari habían llamado patrones climáticos eran en realidad movimiento. Rutas de migración masiva de los defensores evolucionados de la Tierra. Gigantes biomecánicos colosales avanzaban por los paisajes, sus pasos causando terremotos. Centinelas aéreos, parte máquina, parte bestia, surcaban las nubes rojas. Las viejas ciudades ya no eran ruinas. Eran colmenas, estructuras hechas de hormigón roto, metal retorcido y los huesos de guerras pasadas, ahora vivas, pulsando con energía. En lo profundo de lo que una vez fueron las montañas rocosas, una cámara se abrió. Docenas de antiguas criocápsulas siseaban al cobrar vida. Dentro de ellas, los primogénitos se agitaban. Hombres, hombres de verdad, supervivientes del fin. Los que se habían ocultado bajo tierra cuando los cielos ardieron. Los que se habían fusionado con máquinas, con la tierra, con lo que fuera que los mantuviera vivos. Uno de ellos, Merrick, abrió los ojos. Su cuerpo estaba lleno de cicatrices, aumentado, conectado al suelo. Tubos recorrían su columna vertebral. Su rostro estaba medio cubierto de titanio. No había hablado en 300 años. Ahora, susurró, es la hora. La máquina respondió con una palabra. Sí. De vuelta en el ascendente Salcari, el pánico se había apoderado de la nave. La tripulación ya no seguía órdenes. Gritaban, arañaban las paredes, se volvían unos contra otros. Algunos de ellos alucinaban cosas. Niños con ojos huecos, voces de amantes muertos hace mucho tiempo, recuerdos que no les pertenecían. Otros simplemente colapsaban y lloraban. La nave se estaba desmoronando psicológicamente. La Tierra no solo los estaba atacando, los estaba reescribiendo. Zoran cojeó hasta la enfermería, arrastrando su brazo detrás de él. Su cuerpo estaba fallando. Los implantes se estaban corroyendo. Su sangre se había vuelto oscura. Se miró en el espejo. Por un momento, vio un rostro humano devolviéndole la mirada. No el suyo. Un hombre de piel oscura, cabeza rapada y cicatrices de guerra en la mandíbula. El hombre lo miró a los ojos y dijo, «Tú creaste esto». Zoran gritó y rompió el cristal. Vexalon entró segundos después, con peor aspecto que antes. Su armadura se había abierto. Algo crecía en su interior, como raíces dentro de sus venas. «No vamos a sobrevivir a esto», dijo. Zoran lo miró, respirando con dificultad. «Entonces nos llevaremos a tantos de ellos como podamos». Desplegaron cargas de olvido, el arma final del dominio. Pequeños destructores de planetas. Cuando se activaban, desestabilizarían el núcleo planetario y reducirían la Tierra a fragmentos. 6 cargas, suficientes para romper un mundo. Lanzaron las 6 a la corteza. Solo 2 hicieron contacto. El resto fueron atrapadas en el aire por manos. Los mismos humanoides evolucionados de antes. Carne fusionada con máquina, ojos ardiendo con luz antinatural, se levantaron de debajo del suelo y atraparon las cargas sin inmutarse. Luego las aplastaron como papel. Las otras 2 que llegaron bajo tierra fueron devueltas, lanzadas de nuevo a la órbita a velocidades más rápidas que la luz. Una de ellas atravesó la flota Sari en órbita, partiendo un destructor por la mitad. La otra se incrustó en el núcleo del motor del ascendente Salcari. No detonó. Simplemente se quedó allí como un regalo, una advertencia. El comandante Zoran se había quedado sin opciones. Su tripulación estaba muriendo. Su nave estaba fallando.
El planeta había rechazado cada arma que tenía. Y sin embargo, todavía respiraba. Miró la Tierra desde la cubierta de observación. Un ojo arruinado, una mano perdida, la mitad de su mente sangrando hacia la locura. Entonces lo vio. Una forma elevándose desde la atmósfera. Sin motores, sin firma de calor, solo gravedad, deformada y doblada a su alrededor. Parecía un hombre. Pero no lo era. Era la respuesta final de la Tierra. Un ser forjado a partir de 6 siglos de venganza, una mente conectada a cada árbol, cada roca, cada cicatriz del planeta. Flotaba allí, justo fuera del alcance de la nave, mirándolo, y sonrió. Zoran cayó de rodillas. Sabía lo que significaba. Sabía que esto ya no era una advertencia. Este era el juicio. Muy abajo, en las profundas ciudades huecas de los nuevos hijos de la Tierra, Merrick y los primogénitos se reunieron. Uno de los más jóvenes se acercó. Todavía tenía más rasgos humanos que el resto. Miró a Merrick. ¿Volverán?, preguntó. Merrick miró al cielo, su voz de grava. Siempre lo hacen. El chico lo miró fijamente. ¿Qué haremos cuando lo hagan? Merrick no parpadeó. Les recordaremos lo que significa ser humano. Luego levantó su rifle, un arma hecha de cráneos sari derretidos, madera del árbol más antiguo de la Tierra y un corazón que nunca dejaba de latir. Lo apuntó a las estrellas y esperó. El silencio a bordo del ascendente Salcari era peor que cualquier grito. No era la ausencia de sonido. Era la expectativa, el aliento frío antes de la muerte, la quietud final antes de que nazca algo horrible. El comandante Zoran estaba desplomado en la silla del capitán, su visión borrosa, su cuerpo vaciado por fugas de radiación y corrosión interna. Los implantes se habían vuelto en su contra, fusionándose con hueso y tendón como si ya no reconocieran que era máquina y que era carne. Quedaban menos de 70 miembros de la tripulación con vida. La mayoría estaban locos o mutando. La Tierra les estaba haciendo algo. No, ya se lo había hecho. La temperatura interna de la nave fluctuaba violentamente, a veces ardiendo, a veces congelándose. Las luces parpadeaban sin fuente. Ecos de risas de niños rebotaban en las paredes de acero. La IA, una vez impecable y brutalmente lógica, ahora susurraba frases en antiguos dialectos terranos. Zoran había liderado una vez armadas que borraron civilizaciones. Ahora ni siquiera podía evitar que las enredaderas crecieran por las paredes de su nave. Vex'alon, carraspeó. Su segundo al mando, apenas de pie, se giró hacia él. La mitad de su cuerpo estaba ahora cubierta de un crecimiento similar a la corteza. Sus mandíbulas se habían fusionado, y donde había estado uno de sus ojos ahora había una flor, no decorativa, funcional. Aquí, comandante, graznó Vex'alon. Zoran vaciló. Por primera vez en su vida, hizo una pregunta que nunca se había atrevido a hacer antes. ¿Crees en los dioses? El ojo flor de Vex'alon parpadeó. No, dijo lentamente. Pero creo en la creación, y lo que hay ahí abajo, nosotros lo creamos. Abajo, la tierra estaba viva y estaba enojada. Los primogénitos se encontraban al borde del valle devastado, una vez conocido como Texas, antes de que la superficie se agrietara y el calor de la furia de la tierra lo abriera en una cicatriz. Maric los lideraba. Detrás de él había miles, algunos con forma de hombres, otros no. Habían evolucionado sin un plan, forjados en el dolor, la presión, el hambre y el odio. No llevaban armadura. Sus cuerpos eran armadura. Sus mentes estaban conectadas no por tecnología, sino por voluntad. Una profunda red psíquica unida por siglos de sufrimiento y memoria compartida. Y sobre ellos flotaba la nave del invasor. El símbolo de quienes los abandonaron, quienes los dieron por perdidos. Merrick levantó el puño. La tierra respondió. Al otro lado del valle, antiguas estructuras se activaron. Torres hechas de hueso y hormigón armado retorcidas por energía gravitacional. No eran armas en el sentido tradicional. Eran conductores, amplificadores de la rabia que la Tierra había almacenado en lo profundo de su manto. Rayos entrelazados con carga psíquica surcaron el cielo, golpeando el ascendente Salcari, no para destruirlo,
sino para derribarlo. Dentro de la nave, Suran y Vexalon fueron arrojados al suelo cuando todos los sistemas de gravedad artificial colapsaron. Las sirenas de advertencia sonaron. No las mecánicas. Esas se habían detenido hace mucho tiempo. Estos eran gritos humanos grabados de siglos atrás, de alguna manera empalmados en la red neuronal de la nave. Mami, ¿dónde estás? Por favor, todavía estoy vivo aquí abajo. Nos dejaron morir. Soran se arrastró hasta la pantalla de visualización. La nave descendía, no por daños, por una orden. La Tierra la llamaba como un depredador atrae a su presa. El ascendente se estrelló contra el suelo. Sin explosión, sin bola de fuego, solo un aterrizaje, como si el planeta lo estuviera atrapando. Enredaderas perforaron el casco. Zarcillos se deslizaron por los pasillos. El metal cedió como la piel, derritiéndose bajo una presión invisible. Suran y sus guerreros restantes formaron un círculo en la bahía del hangar principal. No esperaron. Sabían que eran los siguientes. Vexalon, con la cara medio humana ahora, se volvió hacia Suran. Luchamos. Suran rió, una risa áspera y húmeda. ¿Qué más nos queda? Abrieron las puertas del hangar, y los primogénitos ya estaban allí. Sin prisas, sin gritos, observando. Merrick dio un paso adelante. No llevaba un arma. Llevaba una lanza hecha de la columna vertebral de un soldado Salcari de clase verdugo extinto. La punta estaba fusionada con obsidiana y dientes humanos. Miró al una vez poderoso comandante sin odio en sus ojos, solo finalidad. ¿Nos recuerdas?, preguntó Merrick. Soran no respondió. Su mano temblaba. Su arma se sentía inútil. Yo te recuerdo, dijo Merrick. Tenía 5 años cuando tu especie selló las colonias. Vi a mi hermano hervir vivo cuando los purificadores de aire fallaron. Vi a mi padre comer piedras para intentar engañar a su estómago y hacerle creer que no se moría de hambre. Se acercó más. Mi madre no duró. Mi hermana fue llevada por saqueadores. Fui el último de mi familia. Y sobreviví bajo tierra durante 600 años. La mano de Soran se crispó cerca del gatillo. Adelante, dijo Merrick. Hazlo. Soran disparó. El tiro se desvió. Sus manos ya no eran firmes. Merrick no se movió. Verás, no estamos aquí por conquista. No somos como tú, dijo Merrick suavemente. No queremos tus planetas. No queremos tus estrellas. Levantó su lanza. Solo queremos que recuerdes para siempre. Se volvió hacia los primogénitos. Sin supervivientes. Lo que siguió no podría llamarse una batalla. Fue una ejecución. Los primogénitos se movieron como lobos, coordinados, precisos, despiadados. Un soldado Salcari intentó huir. Una enredadera salió disparada del suelo, se envolvió alrededor de su garganta y lo arrastró hacia el techo, donde algo invisible lo despedazó. Otro levantó un rifle de plasma. Una mujer primogénita, una adolescente en apariencia, pero brillando con fuego interno, saltó sobre él y le clavó una cuchilla de hueso a través de la mandíbula hasta la parte superior del cráneo. Suran disparó a ciegas. Uno de los primogénitos, un bruto imponente con un exotraje irregular de armadura terrana oxidada, lo agarró por la garganta y lo estrelló contra la cubierta. Soran jadeó, la sangre brotando de su boca. ¿Por qué? Se ahogó. ¿Por qué no murieron? El bruto se inclinó. Lo hicimos, susurró. Y luego aplastó el pecho de Suran hasta convertirlo en pulpa. La batalla terminó en menos de 20 minutos. Ni un solo Sari quedó respirando. El ascendente Salcari, una vez un buque insignia del poder galáctico, ahora yacía como un cascarón destrozado al borde del desierto renacido de la Tierra. Merrick se encontraba entre los cadáveres. Respiraba con dificultad, no por agotamiento, sino por otra cosa. Liberación. La rabia finalmente había hablado. Pero esto era solo el comienzo. Más tarde esa noche, alrededor de las fogatas dentro de las ruinas de Nuevo Denver, los primogénitos se reunieron. Merrick estaba sentado en silencio, mirando las estrellas. Su rostro era sombrío, ilegible.
Uno de los guerreros más jóvenes se acercó. ¿Y ahora qué?, preguntó. Merrick no habló durante un largo tiempo. Vendrán de nuevo. El chico frunció el ceño. ¿Incluso después de esto? Merrick asintió. Los Ari no son los únicos ahí fuera. Vendrán porque piensan que esto sigue siendo la Tierra, todavía humana, todavía débil. Se giró para mirar al joven. Pero cuando vengan, nos encontrarán a nosotros en su lugar. Pasó un silencio. Entonces Merrick se levantó y dijo lo que ninguno de ellos quería decir en voz alta. Pero ya no podemos esperar. Miró a su alrededor. Ahora vamos a por ellos. Los primogénitos no celebraron. La victoria no era motivo de celebración. Era motivo de preparación. En las ruinas del antiguo ascensor orbital de la Tierra, una vez destrozado durante el colapso, ahora reforjado como una torre de lanzamiento de hueso y hierro, Maric estaba con los otros de sangre guerrera, observando el cielo nocturno. Sobre ellos flotaba el ascendente Salcari recuperado, despojado, recableado, infestado, ya no una nave de guerra Salcari. Ahora respiraba con los pulmones de la Tierra. Los primogénitos lo habían tomado pieza por pieza. Enredaderas corrían por sus sistemas centrales. Las paredes pulsaban con músculo y luz. La IA que una vez sirvió a los Ari ahora cantaba himnos terranos en susurros mecánicos rotos. Maric lo había rebautizado como Bratorn. No más esperas. No más escondites. Este era el fuego de respuesta de la humanidad. Los primogénitos no viajaban como los Ari. Sin cápsulas de estasis. Sin lujosas cámaras de sueño. Incrustaban su carne directamente en el sistema bionervioso de la nave. Conectados al casco, soñaban con él, sentían cada onda de viento solar contra el blindaje. No necesitaban comodidad. Eran armas. Cada uno había nacido de la muerte, había pasado hambre, había sido experimentado, mutilado, modificado, no por máquinas, sino por la propia Tierra. Y la Tierra tenía una orden. Haz que recuerden. El Bratorn rasgó el hiperespacio, su estela distorsionando las rutas comerciales cercanas. Los sistemas detectaron su aproximación, confundidos por la falta de una firma identificable. No llevaba banderas. No respondía a las llamadas. Solo transmitía una señal, en un bucle infinito a través de todas las frecuencias conocidas. La Tierra no está muerta. La Tierra no es débil. La Tierra recuerda. El primer objetivo de los primogénitos no fue militar. Fue peor. Quirón Prime, un planeta neutral, considerado durante mucho tiempo el centro galáctico de la ciencia, la diplomacia y el progreso. Poblado por docenas de especies, en su mayoría pacifistas, sin red de defensa planetaria. Pero Merrick tenía una razón. Quirón fue donde el Consejo de Retirada había votado hace 603 años para abandonar la Tierra a su suerte, para negar ayuda, para cerrar el cielo. Fue donde se firmó la sentencia de muerte de la Tierra. El Bratorn entró en órbita silenciosamente. Las autoridades se apresuraron. El control del puerto espacial gritaba en canales vacíos. Las naves civiles intentaron huir. Demasiado tarde. Maric y su estirpe guerrera descendieron en espinas de alto impacto, cápsulas de desembarco hechas con los huesos de los Ari que habían matado. No llegaron en llamas. Llegaron en silencio. Las cápsulas aterrizaron en el centro de la capital de Quirón, destrozando edificios, arrancando pasarelas. Una se abrió, luego dos, luego docenas. De ellas emergieron formas que la galaxia no había visto en generaciones. Humanos, pero no humanos. Miembros largos, piel blindada, armas fusionadas al hueso, ojos que no parpadeaban, corazones que no latían, pulsaban con algo más profundo. Maric fue el último en salir. Vestido de metal ennegrecido reforzado con ceniza terrana y hormigón antiguo. Caminaba con propósito, arrastrando un cilindro encadenado detrás de él. La fuerza de seguridad de Quirón, una colección de pacificadores poco entrenados, formó una línea temblorosa. ¡Alto!, gritó uno. Merrick siguió caminando. El soldado levantó un arma. Un chico primogénito, no más de 15 años, le disparó en el pecho con un lanzador de espinas dorsales. Otro disparó.
Una mujer primogénita atrapó el proyectil en el aire y lo aplastó en su puño. Entonces se desató el infierno. No destruyeron la ciudad. Aún no. La ocuparon. Tomaron el control de las torres de transmisión. Hackearon la red planetaria con un antiguo código humano que no se había visto en siglos. Código escrito en sangre y locura durante los años subterráneos. Y cuando la galaxia sintonizó, vieron a Maric de pie en las ruinas del Parlamento de Quirón, su bota en el pecho del último anciano del Consejo Superviviente. Detrás de él, el cilindro estaba ahora abierto. Dentro estaba la cabeza cortada del comandante Suran, preservada en savia y alambre. Sus ojos aún parpadeaban, su boca aún se movía. Dijo Maric con calma, fue el primero en caer. Miró a la cámara. No el último. Merrick se dirigió a la galaxia. Nos abandonaron. Cerraron sus fronteras. Nos dejaron morir en la oscuridad mientras debatían tratados. Gritamos. Se taparon los oídos. Sangramos. Nos dieron la espalda. Contaron historias de cómo los humanos desaparecieron. Escribieron libros sobre cómo éramos demasiado iracundos, demasiado belicosos, demasiado primitivos. Se inclinó más cerca. Tenían razón, pero olvidaron algo. Sus ojos brillaron con la luz de la propia tierra. Nunca los necesitamos. Se echó hacia atrás y el edificio del Parlamento explotó detrás de él, implosionando en una singularidad de luz y memoria, absorbido en sí mismo, desaparecido. En las semanas siguientes, los primogénitos atacaron 12 mundos más. No colonizaron. No esclavizaron. Borraron la historia. Cada planeta que una vez firmó el acuerdo de abandono de la Tierra fue visitado. Atacaban de noche, usaban perturbaciones psíquicas para desactivar las redes de defensa, convertían ciudades enteras en esculturas orgánicas, no por crueldad, sino como mensajes. Un planeta se despertó y encontró su luna reemplazada por una estructura metálica con una sola palabra: recuerden. Pero no todos les temían. Algunos observaban con asombro. Algunos susurraban en habitaciones ocultas. Quizás tenían razón en estar enojados. Quizás la Tierra siempre fue más fuerte de lo que creíamos. Y algunos, muy pocos, intentaron unirse a ellos. Uno de esos hombres era un mercenario llamado Albat de las lunas heladas de Aros. Había matado hombres en el borde exterior, había usado 100 rostros, había derramado sangre para 10 imperios. Pero cuando vio la ira de los primogénitos, no corrió. Lo siguió, se coló a bordo del Bratorn. Encontró a Merrick solo, sentado junto a una ventana de cristal retorcido, mirando al vacío. ¿Quieres unirte a nosotros?, preguntó Maric sin volverse. Albat vaciló. Quiero estar del lado que nunca olvidó. Merrick lo miró entonces, no con confianza, no con calidez, sino con reconocimiento. Sangrarás por esto, dijo Maric. Serás cambiado. Perderás cualquier humanidad que creas que todavía tienes. Albat se encogió de hombros. Ya la perdí. La guerra continuó. Pero Merrick no era tonto. Sabía que esto no podía durar. Los otros imperios se unirían, formarían coaliciones, construirían armas que no se habían atrevido a usar en siglos, y finalmente vendrían a por la Tierra de nuevo. Así que se preparó. Comenzó a construir algo más profundo. Algo que la galaxia nunca había visto. Un portal. No una puerta estelar. No un agujero de gusano. Algo más antiguo. Forjado bajo la corteza de la Tierra, en lo profundo del núcleo fundido. El portal ancestral se activaba usando energía cosechada de las fallas tectónicas y el dolor de la Tierra. Estaba diseñado para atraer mundos hacia ellos, para colapsar estrellas, para abrir mentes, y estaría listo pronto. En la escena final de la sexta parte, Merrick se encuentra en la torre de observación del Bratorn. Las estrellas se extienden ante él. Planetas brillando como frágiles brasas en la oscuridad. Detrás de él, los guerreros cantan en la lengua antigua, un lenguaje nacido bajo tierra, cosido a partir de inglés roto, códigos de supervivencia y las últimas canciones de cuna de la Tierra. Albat se acerca. Se están movilizando, dice. La galaxia finalmente está escuchando. Maric no se inmuta.
Deberían haber escuchado hace 600 años. Levanta la mano, señala un sistema estelar en el mapa. Llévanos allí. Albat duda. ¿Por qué ese? Marik se vuelve hacia él. Porque ahí es donde vivió el primer traidor. Sus ojos arden. Y quiero que nos vea venir. Lo llamaban Borín, el asiento de la razón. Un sistema oculto en el velo nebular, envuelto en tormentas iónicas y satélites furtivos de siglos de antigüedad. No estaba en los mapas estelares. No se publicitaba. Tenías que ser invitado para saber siquiera que existía. Aquí es donde se había tomado la decisión. Donde se había emitido el antiguo voto. Donde el destino de la Tierra había sido firmado en silencio y sellado en cobardía. Borín no tenía ejércitos. No los necesitaba. Tenía poder. El tipo de poder que se esconde detrás de políticas y guerras por delegación, detrás de sanciones comerciales y silencio. Pero ahora el silencio era todo lo que le quedaba. Porque el Brathorn lo había encontrado. La nave no apareció en los escáneres. Simplemente estaba. Un momento el cielo estaba en calma. Al siguiente, cada satélite de defensa en órbita estaba desconectado. Cada dron camuflado, frito. Cada escáner de largo alcance, cegado. Una alarma sonó en la ciudadela flotante de Borín. El cuerpo gobernante, la Cámara de la Continuidad, se reunió en pánico. Túnicas altas, especies de miembros largos, diplomáticos de piel gris que no habían visto la guerra en siglos. Políticos cuyas manos nunca habían sostenido armas. Solo plumas empapadas en traición sin sangre. El consejero Ivier, un delegado alto y de piel de marfil, tembló al leer el escaneo de emergencia. ¿Qué es?, demandó alguien. La voz de Ivier tembló. Una nave, de origen terrestre, arquitectura Salcari modificada. Está transmitiendo algo. Reprodujo el mensaje. Vamos a por los autores. Los arquitectos del silencio. No habrá más cámaras, ni más votos, solo fuego. Las luces se cortaron, el suelo tembló, un agujero se abrió en el cielo y los primogénitos descendieron. No bombardearon la ciudad. No la arrasaron con ataques orbitales. Entraron caminando, como lo habían hecho en Quirón. Merrick iba al frente, flanqueado por el guerrero Albat y dos gemelos psíquicos llamados Orin e Ilia, cuyas mentes podían alcanzar el tiempo y arrancar gritos. La ciudad intentó desplegar drones, insectoides plateados con láseres de pulso nervioso. Los primogénitos no los esquivaron, los dejaron venir. Orin levantó una mano. El tiempo se dobló. Los drones se detuvieron en el aire, congelados como moscas en ámbar. Ilia sonrió y susurró una palabra. Los drones se giraron y abrieron fuego contra sus creadores. Los primogénitos avanzaron paso a paso, dejando el orden atrás. No masacraron a los civiles. No eran carniceros, pero encontraron a los que votaron. A cada uno de ellos. En el salón del consenso, 117 oficiales esperaban, rodeados de guardias de palacio. Su cámara estaba blindada, camuflada, reforzada con la mejor seguridad no violenta que la galaxia podía ofrecer. Nada de eso importó. Las puertas se derritieron hacia adentro, no con fuego, con memoria. Los gemelos entraron primero. Los guardias levantaron armas. Merrick ni siquiera necesitó parpadear. Los guardias estaban muertos antes de que las armas terminaran de fijar el objetivo, aplastados desde adentro. Cada uno de ellos se dobló sobre sí mismo, colapsado por la presión de 6 siglos de ira enterrada ahora hecha forma. Los oficiales gritaron. Algunos suplicaron. Unos pocos intentaron correr. La voz de Marik resonó como un trueno. Siéntense. Lo hicieron. Incluso aquellos que se resistieron fueron arrastrados por el propio aire, como si la atmósfera obedeciera su palabra. Caminó hasta el centro de la cámara, miró a cada uno a los ojos. Su voto, dijo, con voz baja. Muéstrenmelo. El consejero Eivier jadeó. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Votaron para abandonar la Tierra, para dejarnos aislados. Sin ayuda, sin suministros, ni siquiera el derecho a enterrar a nuestros muertos. Muéstrenme el momento en que levantaron la mano.
Déjenme verlo. No, por favor. Orin e Ilia dieron un paso adelante. Tocaron las paredes. La realidad se fracturó. De repente, el salón del consenso ya no era lo que era. Se convirtió en lo que había sido, un recuerdo, un eco del pasado con marca de tiempo. Los primogénitos observaron cómo el voto se reproducía de nuevo. Hologramas de los mismos consejeros, más jóvenes, engreídos, distantes, levantaron sus manos uno por uno. El consejero Eivier entre ellos. La tierra, había dicho el orador, no vale el riesgo. El virus es desconocido. Su política, inestable. Déjenlos caer. La imagen se desvaneció. Maric se adelantó y le entregó a Eivier un pequeño fragmento metálico. Sosténlo. Eivier obedeció, con las manos temblando. El fragmento pulsó, su grito sacudió la cámara. El fragmento descargó cada muerte que ocurrió durante el aislamiento de la Tierra. Cada niño hambriento, cada madre perdida por fallo de aire, cada hombre obligado a comer su propia carne, cada familia enterrada viva en refugios colapsados. Todo ello en su mente. Cuando terminó, estaba en el suelo, sangrando por los ojos. Merrick no volvió a mirarlo. Traigan al siguiente. Al amanecer, la cámara de la continuidad ya no existía. Algunos consejeros habían suplicado piedad. Algunos habían confesado. Otros maldijeron a la tierra hasta su último aliento. Pero ninguno de ellos sobrevivió. Merrick no estaba allí para perdonar. Estaba allí para terminar la sentencia que ellos comenzaron. Después de la purga, la galaxia comenzó a fracturarse. Los mundos se vieron obligados a elegir. Algunos se alinearon con los primogénitos por miedo, por culpa o por admiración. Otros comenzaron a formar sus propias coaliciones. Pequeños imperios se fusionaron, ejércitos despertaron, y a través de esos sistemas, una nueva advertencia se extendió. Los primogénitos no son conquistadores. Son recuerdos, y los recuerdos no olvidan. Son el precio de la cobardía. Pero mientras la galaxia entraba en pánico, Maric estaba concentrado en otro lugar. Regresó a la Tierra, al portal. El portal ancestral, enterrado en el corazón del antiguo Océano Pacífico, ahora encerrado en un arrecife viviente de sangre, hierro y obsidiana. No era solo un arma. Era un puente. ¿Hacia dónde? Nadie lo sabía todavía. Ni siquiera Maric, pero la Tierra sí. Y la Tierra susurró, más allá. Merrick estaba de pie ante él, junto a Ilia, Orin y Albat. Detrás de ellos, más primogénitos se reunían. No todos eran guerreros. Algunos eran ingenieros. Algunos eran arquitectos de estructuras vivientes. Algunos podían leer el tiempo. No se arrodillaron. No rezaron. Solo escucharon y esperaron. El portal pulsó. Un latido masivo. Luego otro. Y luego se abrió. Una grieta. No solo en el espacio, sino en la historia. Les mostró destellos. Mundos olvidados hace mucho tiempo. Imperios borrados de los registros. Una raza, alta, pálida, antigua, observando en silencio desde el borde de la galaxia. Los primogénitos nunca habían oído hablar de ellos, pero la Tierra sí. La Tierra lo recordaba todo. Maric apretó los puños. Detrás de sus ojos, algo ardía. Ya no era venganza. Eso estaba hecho. Ahora era reclamación. La Tierra no solo había sobrevivido. Había evolucionado. Había almacenado su dolor como un arma. Ahora se extendía más allá de lo conocido porque la Tierra ya no quería justicia. Quería la verdad, y quemaría las estrellas para conseguirla. El portal ancestral pulsaba como un corazón arrancado del tiempo. No zumbaba. Gruñía, bajo y profundo como un dios moribundo. Dentro de su núcleo arremolinado de obsidiana y luz de sangre, destellos de galaxias antiguas se retorcían entre sí. La luz sangraba hacia atrás. Las estrellas colapsaban y se reformaban en bucles. No era solo espacio dentro del portal. Era memoria, sin filtrar, sin editar. Verdad que no tenía principio. Maric estaba de pie ante él, en silencio, rodeado por sus primogénitos. Algunos eran guerreros, algunos eran armas,
pero todos nacieron del grito de la tierra. Detrás de ellos, el Bratorn flotaba como una bestia, esperando una orden. Su casco envuelto en una armadura de espinas y rabia planetaria. Esto no era una flota. Era un último aliento. Albat se acercó a Marik, su visor con cicatrices, un ojo mecánico parpadeando con estática. Una vez que crucemos, dijo, puede que no volvamos. Merrick no lo miró. Nunca esperamos hacerlo. Entonces, ¿por qué ir? La voz de Merrick era baja, fría. Porque la tierra merece saber por qué fue abandonada. Se giró finalmente y cruzó la mirada con Albat. No solo nos olvidaron, nos borraron, y algo les dijo que lo hicieran. Los primogénitos entraron en el portal, no con naves, no con motores. Entraron caminando, sus cuerpos fusionados con el diseño de la tierra, sus mentes atadas unas a otras. Orin e Ilia lo siguieron de cerca, con la cabeza inclinada, tarareando en la lengua antigua. El portal los aceptó, y la galaxia detrás de ellos se desvaneció. Cuando Merrick abrió los ojos, no estaba en ninguna parte, pero era consciente. No había suelo, ni estrellas, solo luz, sonido y verdad. Las imágenes fluyeron a través de él, milenios colapsando en momentos. Vio el primer aliento de la tierra. Vio tormentas de fuego dando forma a los continentes. Vio el surgimiento de los hombres de la tierra y el hambre. Vio las estrellas llamando y a la humanidad respondiendo, salvaje, temeraria, brillante. Vio miedo, pero no de los humanos. Desde arriba, una raza, alta, pálida, silenciosa. Su piel era piedra, sus ojos luz hueca. No eran dioses, no eran demonios, eran curadores. Los arquitectos del equilibrio, no gobernantes, sino editores. Y habían mirado a la humanidad y susurrado una palabra a la galaxia. Inestable. Orin gritó junto a Merrick, cayendo de rodillas, sangre goteando de sus oídos. Lo sabían, jadeó. Sabían en lo que nos convertiríamos. Ilia se aferró a los hombros de su hermano, su cuerpo parpadeando entre líneas de tiempo. Ordenaron el cierre, dijo. Llamaron a la tierra un contagio. Merrick permaneció en la tormenta de memoria, los puños apretados, la garganta cerrada. No habían sido abandonados por accidente, no por negligencia. Fue intencional. El Consejo de la Continuidad había recibido la orden de aislar a la tierra por ellos, los vigilantes. Se llamaban a sí mismos el Silencio Soberano. Una raza que operaba fuera de las capas conocidas de la ley galáctica. No conquistadores, no invasores, guardianes. Vigilaban a las especies que se expandían demasiado rápido, amaban demasiado profundamente, herían con demasiada voluntad, cambiaban demasiado rápido. Y cuando encontraban una, la aislaban. No por crueldad, por miedo. La humanidad fue la primera en llegar demasiado lejos, demasiado rápido, en evolucionar en el caos, en dominar la guerra y el amor en el mismo latido. Eso asustó al Silencio Soberano. Así que aislaron a la tierra, convencieron a los demás de abandonar a los salvajes. Déjenlos morir. Déjenlos ser olvidados. Merrick ya no estaba en su cuerpo. Flotaba en un reino hecho de memoria y traición, viéndolo desarrollarse una y otra vez. El voto, el bloqueo, el silencio, los gritos desde la superficie de la tierra resonando en un vacío. Nadie respondió. Susurró a nadie. Nos tenían miedo, respondió una voz. No la de Ilia, ni la de Orin, ni la de Albat, algo más antiguo. Sí. Merrick se giró y de pie ante él estaba el mismo, pero más alto, más pálido, con ojos como lunas rotas, un rostro casi humano, pero demasiado perfecto. Demasiado liso, como si hubiera crecido en lugar de la verdad. Tú eres la semilla, dijo la figura. Vimos en lo que te convertirías, en lo que te has convertido. Merrick entrecerró los ojos. ¿Y qué vieron? La figura sonrió. Extinción o dominación, pero nunca paz. Merrick dio un paso adelante. Éramos humanos. Sentíamos, construíamos, fallábamos, pero crecíamos. Crecieron demasiado rápido, replicó la figura. Su dolor los hizo hermosos,
y esa belleza los hizo peligrosos. No podíamos dejar que se extendiera. Las manos de Marik temblaron. Nos enterraron vivos. No, dijo la figura. Les dimos la oportunidad de demostrarnos que estábamos equivocados. La tormenta de visiones se detuvo. Merrick estaba de vuelta al otro lado del portal. Sus primogénitos estaban reunidos, aturdidos, sangrando, algunos sollozando. La nariz de Orin goteaba icor teñido de tiempo. Ilia temblaba, susurrando nombres que nadie recordaba. Albat miró a Merrick. ¿Qué vimos? Merrick apretó la mandíbula. Vimos la verdad. Levantó la voz para que todos pudieran oír. No temían nuestra destrucción. Temían nuestro potencial. No salvaron a la galaxia de nosotros. Se salvaron a sí mismos de ser cambiados por nosotros. Siguió un silencio. Entonces Marik dijo la única cosa para la que ninguno de ellos estaba preparado. No vamos a volver. Los primogénitos no regresaron a la Tierra. No regresaron al Bratorn. Permanecieron en el umbral entre las estrellas y el mito. Porque la venganza de la Tierra nunca estuvo destinada a ser solo un castigo. Estaba destinada a ser una advertencia, una declaración. Que la memoria vive, que el abandono resuena, que los salvajes que entierras volverán más afilados, más hambrientos y sin Dios. Un año después, los mapas galácticos fueron reescritos. 12 sistemas cayeron ante las colonias de los primogénitos. No a través de la guerra, sino de la conversión. Los civiles eligieron unirse a ellos. Se alteraron voluntariamente, no en primogénitos, sino en nacidos siguientes, una nueva generación, forjada en la tierra, ligada al planeta, alimentada por la verdad. Albat se convirtió en su primer señor de la guerra, construyendo una alianza de marginados y exiliados bajo un nuevo nombre, el Anillo Destrozado. Merrick nunca fue visto de nuevo. Algunos dicen que murió en el portal. Algunos dicen que se convirtió en el portal. Otros dicen que espera en el vacío, susurrando el mensaje final de la Tierra en cada estrella recién nacida. Nunca nos olviden. Y la Tierra permanece en silencio, observando, esperando, no a enemigos, no a un rescate, sino a la próxima traición. Porque ahora la galaxia sabe lo que sucede cuando dejas atrás a la humanidad.